Mi difunto esposo, el pastor, tenía una caja fuerte llena de secretos de las mujeres de la iglesia. «Es entre yo y Dios», decía él. Cuando descubrí lo que escondía detrás del cuadro de la Última Cena, me di cuenta que el demonio también usa la Biblia para hacer su trabajo. Qué bendición poder hablar con ustedes hoy, mis queridos del corazón. Soy Carmen Jiménez, viuda, 78 años, residente de Zapotlán del Rey, en Jalisco. Un pueblito pequeño, donde todos se conocen, donde los chismes corren más rápido que agua en lluvia y donde la fe siempre fue el pilar de la comunidad. Hoy en día vivo una vida tranquila, gracias a Dios. Cada mañana despierto tempranito con el cantar del gallo. Todavía está oscuro cuando me levanto. Preparo mi cafecito, me pongo mi mejor vestido y voy a la iglesita a rezar. Es gracioso cómo da vueltas la vida, ¿verdad? Yo que pasé tantos años como esposa del pastor, ahora solo entro en la iglesia cuando no hay nadie. Prefiero conversar con Dios en el silencio, solo Él y yo. Después de mi oración matutina, vuelvo a casa y hago mis tareas. El resto del día lo paso cuidando de mis gallinas y de mi jardín de hierbas. Tengo de todo un poco: romero, albahaca, ruda, espada de San Jorge, cada una con su propósito, cada una con su protección. Y al finalizar la tarde, cuando el sol ya se está poniendo, es cuando hago mi ritual más importante. Me arrodillo en el cuarto, enciendo una vela y rezo pidiendo perdón por mis pecados. Ah, mis hijos, todos tenemos pecados, ¿no es cierto? Unos pequeñitos, otros grandes como montañas. El mío es de aquellos que cargo en el pecho en silencio. La Biblia dice: no matarás. Pero también dice muchas cosas sobre justicia. Y fue buscando justicia que cometí el mayor pecado de mi vida. Un pecado que, si se los confieso aquí, entenderán por qué rezo tanto pidiendo perdón, pero tal vez también entenderán por qué duermo tan tranquila, a pesar de todo. Comencé este ritual de oración después de enterrar a mi marido, el pastor Ezequiel, hombre respetado por todos aquí en Zapotlán del Rey. La voz de Dios en la tierra, como decían. Si supieran la verdad que yo descubrí, pero eso es historia para más tarde. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita. Yo siempre leo todos los comentarios y me pongo tan feliz al saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero antes de comenzar la historia que quiero contar hoy, necesito decir que no es una historia fácil. Es sobre apariencias que engañan, sobre cómo las personas más respetadas pueden esconder secretos terribles y sobre cómo a veces la justicia necesita venir de las manos de quien menos se espera. Es la historia de cómo descubrí la caja fuerte secreta de mi marido pastor y lo que hice cuando entendí el mal que se escondía detrás de la palabra de Dios. Nací en 1947 en un ranchito cerca de Arandas, en Jalisco, una tierra seca, pero bendecida por Dios. Mi padre, Silverio Jiménez, era un hombre rígido de aquellos que no necesita levantar la voz para ser respetado. Bastaba una mirada y todos nosotros, yo, mi madre y mis 5 hermanos, ya sabíamos que era hora de obedecer sin cuestionar. Mamá Dolores era lo opuesto, dulce como miel de abeja, siempre hablando bajito, canturreando mientras lavaba ropa en el río. De ella heredé el modo callado y la paciencia. Mujer que es mujer, acepta su carga con dignidad, ella siempre decía, y yo aprendí esa lección muy temprano. Nuestra casa era de adobe, techo de palma, piso de tierra apisonada, simple, pero limpia como una perla. Teníamos una estufa de leña, donde mamá hacía los mejores frijoles charros de la región, y un patio grande con gallinas, cabras y una huerta pequeña que dependía de la lluvia. En los años buenos, comíamos bien. En los años de sequía, vivíamos de fe y tortillas. Mi infancia tenía el color de la tierra roja y el olor de los nopales floridos.
Despertábamos con el primer cantar del gallo alrededor de las 4 de la mañana, y pronto cada uno ya sabía su obligación. Yo, siendo la segunda mayor, ayudaba a mamá con la casa y con los hermanos menores: lavar ropa, buscar agua en el pozo, moler maíz para hacer masa, cuidar de los niños. Mis hermanos varones trabajaban en el campo con papá. Jugar solo después de que todas las obligaciones estuvieran cumplidas. Y aún así, eran juegos simples. Hacíamos muñecas de olotes de maíz, jugábamos a las piedras, cantábamos rondas cuando la luna estaba llena. Mi amiga más cercana era Josefina, hija del compadre Toño. Las dos siempre juntas, compartiendo sueños susurrados debajo del mezquite. En la escuela yo era aplicada. Aprendí a leer y escribir rapidito, pero solo pude estudiar hasta 4º de primaria. Mujer no necesita mucha letra, no, decía papá. Lo que necesita es saber cuidar de casa y obedecer. Y así fue. Con 11 años ya estaba prácticamente haciéndome cargo de toda la casa cuando mamá se enfermaba, lo que ocurría con frecuencia después de que tuvo a mi hermano menor, Julio. Fue en esa época que la iglesia ganó más espacio en nuestra vida. Allá en Arandas no había iglesia evangélica, solo la capilla católica, donde el padre venía una vez al mes. Pero un día llegó a la región un predicador itinerante, hombre alto y de voz fuerte, que montó una carpa de lona y comenzó a hacer cultos. Papá, que nunca había sido muy de ir a la iglesia, se encantó con las predicaciones. «Este hombre habla la verdad», decía él, y así nuestra familia entera se convirtió. La religión entró fuerte en nuestra casa. Mamá pasó a leer la Biblia todos los días, aún con dificultad. Papá se puso aún más rígido con las reglas. Nada de vanidad, nada de fiestas mundanas, nada de amistades con impíos. La obediencia, que ya era importante, se convirtió en ley divina. «Hija, obedecer a los padres es obedecer a Dios», mamá me enseñaba. Yo tenía 12 años cuando noté que los hombres de la iglesia me miraban diferente. Estaba convirtiéndome en mujer y aquello me asustaba. Mamá se dio cuenta y me llamó a un lado. «Carmen, ahora tú necesitas ser aún más cuidadosa. El cuerpo de la mujer es templo sagrado, pero también es tentación para el hombre. Guárdate». Y me enseñó a andar con la cabeza baja, a no sonreír mucho, a usar ropa que escondiera las formas que comenzaban a aparecer. Pero fue uno de esos hombres de Dios que primero me hizo entender el peligro. Hermano Josías, uno de los diáconos de la nueva iglesia, hombre casado y padre de 3 hijos, me acorraló un día detrás de la carpa después del culto. «Tú estás provocando a los hombres con ese modito», dijo, mientras sus manos intentaban alcanzar lo que no debían. Logré huir corriendo sin mirar atrás, el corazón casi saliéndome por la boca. Cuando llegué a casa, temblorosa, se lo conté a mamá. Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Tú debes haber dado motivo, niña. Hombre no avanza si no es provocado». Y me enseñó a evitar aún más cualquier contacto, a ser invisible. Fue allí que aprendí. En la iglesia, como en casa, la culpa siempre cae sobre los hombros de la mujer. Nunca más hablamos sobre eso. Y yo guardé aquella lección como guardé tantas otras, en silencio, tragándome el llanto, aceptando que ese era el mundo que Dios había hecho para nosotras, las mujeres. Un mundo donde nuestra voz valía menos que un susurro, donde nuestro valor estaba en servir y obedecer. Pero algo dentro de mí, una chispita terca que ni yo misma entendía bien, se negaba a aceptar completamente. Por la noche, acostada en el petate, mientras todos dormían, yo miraba por las rendijas de la pared de adobe y veía las estrellas en el cielo, tan libres, tan brillantes, y soñaba, cómo soñaba, con algún día poder brillar también. No sabía aún que ese sueño de libertad tardaría décadas en realizarse y que el camino sería mucho más doloroso de lo que yo, niña de 12 años criada en la rigidez y en el miedo, podría imaginar. Cuando cumplí 15 años en 1962, mi padre decidió que ya era hora de que me casara. «Mujer vieja es vergüenza para la familia», decía mientras evaluaba a los pretendientes.
Y no fueron pocos. En nuestra región, joven hacendosa como yo, criada en la rigidez de la obediencia, era considerada un buen partido. Pero papá tenía ambiciones, no quería entregarme a cualquiera. Fue cuando llegó a Arandas, un joven pastor recién formado en el seminario en Guadalajara. Ezequiel Martínez tenía 28 años, el doble de mi edad. Era alto, de voz firme y mirada penetrante. Decían que tenía un futuro brillante en la iglesia, que estaba destinado a grandes cosas. Recuerdo su primer culto. Estaba usando un traje azul marino impecable, algo raro en aquel pueblo de ropas sencillas. Su predicación hablaba del papel de la mujer según la Biblia. La buena esposa es sumisa, recatada y temerosa de Dios. Él bramaba desde el púlpito mientras las mujeres asentían con la cabeza. Vi cuando sus ojos se posaron en mí, sentada en la banca de adelante, como papá exigía. Fue una mirada demorada, evaluadora. El domingo siguiente apareció en casa para la comida después del culto. Una invitación de papá que yo solo supe en el momento. Mientras servía la mesa con la cabeza baja, como me habían enseñado, sentía su mirada siguiéndome. Su hija fue bien educada, hermano Silverio, comentó, como quien evalúa una mercancía. Obediente y silenciosa como debe ser. 2 semanas después, él pidió mi mano en matrimonio. No a mí, claro. Se lo pidió a mi padre, que aceptó en el acto. Yo solo lo supe cuando todo ya estaba arreglado. Va a ser un honor para nuestra familia, dijo mamá, arreglándome el cabello. Ser esposa de pastor es una bendición que pocas reciben. No tuve valor para decir que no quería, que tenía miedo, que algo en su mirada me helaba por dentro. La niña criada para obedecer cumplió su papel. La boda fue marcada para 3 meses después. Tiempo apenas para preparar un ajuar simple y organizar la ceremonia. En la víspera de la boda, mamá me llamó para una conversación. Recuerdo como si fuera hoy. Estábamos sentadas en el umbral de la puerta trasera mientras ella desgranaba frijoles. Carmen, mañana vas a ser mujer casada, comenzó sin mirarme a los ojos. Necesitas saber de tus deberes. Sí, mamá, respondí bajito. El hombre es la cabeza de la casa. Es la ley de Dios. Tú debes obediencia a tu marido en todo. Sus manos no paraban de trabajar mientras hablaba. Incluso cuando no entiendas, incluso cuando no estés de acuerdo. Hizo una pausa como si eligiera las palabras. Y están los deberes de esposa. Su voz se hizo aún más baja. No niegues tu cuerpo cuando él quiera. Es derecho de él. Está en la Biblia. No importa si estás cansada o si duele. Cierra los ojos y piensa en Jesús. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Mamá continuó. Y nunca, nunca cuentes a nadie lo que ocurre dentro del cuarto o dentro de tu casa. Los problemas de la pareja son entre la pareja y Dios. ¿Entendiste? Sí, mamá. Ella finalmente me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo tristeza, era un aviso. Reza mucho, mi hija. La vida de mujer no es fácil. La boda ocurrió un sábado sofocante de octubre. La pequeña iglesia estaba llena, todos queriendo prestigiar al nuevo pastor y su joven novia. Yo usaba un vestido blanco sencillo, cosido por mamá. Cuando el pastor Tiago, que vino de Guadalajara especialmente para la ceremonia, preguntó si yo aceptaba a Ezequiel como mi legítimo esposo, mi voz apenas salió. Sí, susurré, sellando mi destino. Aquella misma noche descubrí lo que mamá quiso decir con incluso cuando duele. Ezequiel no fue amable, no hubo cariño, no hubo preparación. Cuando lloré, él paró solo para decir, una buena esposa no llora, una buena esposa agradece. Sequé las lágrimas e hice como me enseñaron. Cerré los ojos y pensé en Jesús. A la mañana siguiente, en el desayuno, él me entregó una lista escrita a mano. Estas son las reglas de nuestra casa, dijo. Espero obediencia total. La lista tenía más de 20 puntos. Horarios para cada comida, cómo debía limpiarse la casa, qué ropa podía usar, cómo debía comportarme en la iglesia, con quién podía hablar.
Hasta el tono de voz que yo podía usar estaba especificado, nunca más alto que un susurro dentro de casa. 2 meses después de la boda, Ezequiel anunció que había recibido un llamado para pastorear una iglesia en Zapotlán del Rey, en Jalisco. «Es una oportunidad enviada por Dios», dijo con aquel brillo en los ojos que yo ya comenzaba a reconocer. El brillo de quien ve poder, no de quien ve servicio. Dejamos Arandas una mañana fría de diciembre. La despedida de mis padres fue rápida, sin mucha emoción. «Obedece a tu marido», fue el último consejo de papá. Mamá solo me abrazó fuerte, más fuerte de lo normal, como si quisiera decir algo que las palabras no podían expresar. El viaje fue largo y cansado. Primero en camión hasta Guadalajara, después en otro autobús hasta Zapotlán del Rey. Cuando llegamos, ya era noche. La ciudad era más grande que Arandas. Tenía luz eléctrica en casi todas las casas, una plaza central con un kiosco y varias iglesias. La que sería pastoreada por Ezequiel quedaba en una calle lateral, un edificio simple de mampostería con una cruz de madera en la fachada. Al lado estaba la casa pastoral donde viviríamos, mejor que la casa de adobe de mis padres, pero aún así modesta. 2 habitaciones, sala, cocina y un baño. Lujo que yo nunca había tenido. «Esta será nuestra casa por ahora», dijo Ezequiel mientras abría la puerta. «Pero tengo planes mayores. Esta congregación va a crecer y nosotros creceremos con ella». Aquella primera noche en Zapotlán del Rey, mientras Ezequiel dormía, me quedé despierta, mirando hacia el techo desconocido. Estaba a cientos de kilómetros de mi familia, en una ciudad extraña, con un hombre que cada día me asustaba más, pero aún tenía esperanza. Quizás él mejoraría con el tiempo. Quizás yo aprendería a ser la esposa que él quería. Quizás Dios escucharía mis oraciones. No sabía aún que el infierno que yo conocía era apenas el comienzo, que la máscara del hombre de Dios escondería por años a un monstruo que ni en mis peores pesadillas podría imaginar. A la mañana siguiente, comenzó mi vida como esposa del pastor en Zapotlán del Rey. Desperté antes de que saliera el sol para preparar el café exactamente como a él le gustaba. Cuando él entró en la cocina, examinó cada detalle: la mesa puesta, la temperatura del café, mi cabello recogido y mi vestido largo y recatado. «Recuerda», dijo mientras bebía su café, «ahora tú eres el ejemplo para todas las mujeres de la iglesia. Un desliz tuyo es un desliz mío, y yo no tolero deslices». Fue en ese primer día que noté cómo la casa pastoral tenía paredes delgadas, pero puertas gruesas, como si estuviera construida para que las apariencias fueran mantenidas, mientras que lo que ocurría a puertas cerradas permanecía bien guardado. También fue en el primer mes en Zapotlán del Rey que vi por primera vez la caja fuerte. Estaba arreglando la oficina de Ezequiel en la sacristía de la iglesia, cuando él me sorprendió mirando un cuadro de la Última Cena. «Nunca entres aquí sin mi permiso», dijo asustándome. No lo había oído llegar. «Este es un lugar sagrado, solo para hombres de Dios». Aquella noche recibí el primer castigo físico por haber entrado en la oficina sin permiso. «Es por amor que te corrijo», dijo mientras desabrochaba el cinturón. «Como Dios corrige a sus hijos». Y así comenzaron los años más oscuros de mi vida. Los años pasaron y cada día en la casa pastoral era como pisar en un campo minado. Nunca sabía lo que podría despertar la ira de Ezequiel. Un café no suficientemente caliente, una camisa no planchada en los dobleces correctos, una palabra dicha en el tono equivocado. Cualquier cosa servía de motivo para los correctivos, como él los llamaba. «Es mi deber, como tu marido y pastor, moldearte a la imagen que Dios espera», decía mientras yo contenía el llanto. «Agradece la corrección». Y yo agradecía con la cabeza baja las marcas escondidas bajo mangas largas y cuellos altos. Frente a los demás éramos la pareja perfecta. Él, el pastor carismático que hacía crecer la congregación cada mes. Yo, la esposa dedicada que tocaba piano en los cultos, coordinaba el círculo de oración de las mujeres y sonreía dócilmente a todos.
Vean cómo la hermana Carmen es un ejemplo de mujer cristiana, decía él desde el púlpito, mientras yo me sentaba en la primera banca, manos cruzadas sobre el regazo, ojos bajos, sumisa, recatada, silenciosa. Lo que nadie sabía es que esa sumisión era mantenida a duras penas. En los primeros años, aún intenté algunas veces imponerme. Cuando descubrí que estaba embarazada en 1965, pensé que las cosas cambiarían, que la llegada de un hijo haría a Ezequiel más amable. Fue mi mayor error. ¿Tú crees que un bebé te va a dar algún poder en esta casa?, rugió cuando le conté la novedad, esperando un abrazo. En vez de eso, recibí un empujón tan fuerte que golpeé contra la pared de la cocina. Ese niño va a ser mío, no tuyo. Va a aprender desde temprano quién manda aquí. Perdí al bebé 2 semanas después. El médico del pueblo dijo que estas cosas ocurren, que muchas mujeres perdían el primer hijo, pero yo sabía la verdad. Mientras me recuperaba en la cama, Ezequiel apareció con una Biblia en la mano. ¿Ves lo que ocurre cuando intentas elevarte por encima de tu lugar?, dijo, hojeando las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Proverbios 16:18. La soberbia precede a la ruina, y el orgullo del espíritu a la caída. Fue Dios quien quitó este hijo para enseñarte humildad. Nunca más quedé embarazada. Tal vez mi cuerpo sabía que no era seguro traer un niño a aquella casa, o tal vez fuese una más de las puniciones divinas que Ezequiel decía que yo merecía. Con el tiempo, la iglesia creció. De una pequeña congregación de 30 personas pasó a tener más de 200 miembros. Construimos un templo mayor y la casa pastoral también fue ampliada. Ezequiel ganó respeto en la ciudad e incluso en ciudades vecinas. Era llamado para predicar en conferencias, para aconsejar a otros pastores, el ungido de Dios, como muchos lo llamaban. En 1970, cuando ya estábamos hace 8 años en Zapotlán del Rey, la rutina de Ezequiel cambió. Comenzó a hacer consejerías pastorales individuales con mujeres de la iglesia, siempre a puertas cerradas, siempre en su oficina en la sacristía. Son asuntos delicados, cuestiones de foro íntimo, explicaba cuando alguien cuestionaba. Necesitan privacidad para que las hermanas puedan abrir su corazón sin avergonzarse. Fue en esa época que noté un patrón. Después de esas consejerías, Ezequiel pasaba horas encerrado en la oficina. Y las mujeres nunca más eran las mismas. Algunas dejaban la iglesia, otras se quedaban, pero con miradas vacías, evitando cruzar mi camino. Una de ellas fue Nora, esposa del comerciante Alberto, una mujer alegre, de sonrisa fácil, que de repente se volvió callada y esquiva. Cierta vez, intenté conversar con ella después del culto. «Hermana Nora, hace tiempo que no conversamos. ¿Está todo bien?» Ella me miró como quien ve un fantasma. «Todo excelente, hermana Carmen. Su marido es un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios». Y salió apresurada, casi corriendo. Después fue Margarita, la joven hija del diácono Jeremías. Tenía apenas 17 años cuando comenzó a frecuentar las consejerías. Poco después, se casó apresuradamente con un muchacho del pueblo vecino y nunca más pisó la iglesia. Comenté con Ezequiel sobre estos cambios. Fue un error terrible. ¿Estás vigilándome ahora, cuestionando mi trabajo pastoral? Su rostro se puso rojo de rabia. ¿Quién te crees que eres para dudar de mi llamado? ¿Para dudar de Dios? El castigo de aquella noche fue uno de los peores. Me quedé 3 días en cama, diciendo a todos que tenía una gripe fuerte. Nadie cuestionó. Nadie nunca cuestionaba. Con el tiempo, aprendí a volverme completamente invisible, a moverme por la casa y por la iglesia como un fantasma, cumpliendo mis obligaciones sin hacer ruido, sin llamar la atención. Dejé de hablar a menos que me preguntaran algo directamente. Evitaba mirar a los ojos de las personas. Sonreía solo cuando era necesario, una sonrisa mecánica que nunca alcanzaba los ojos. Por la noche, sola en la cama, mientras Ezequiel trabajaba hasta tarde en la oficina, yo rezaba, no más por liberación. Había perdido esa esperanza hace mucho tiempo. Rezaba por fuerza para soportar un día más,
y secretamente rezaba para que las otras mujeres encontraran una salida que yo no conseguía ver. En 1975, la salud de Ezequiel comenzó a dar señales de fragilidad. Con 41 años, fue diagnosticado con presión alta y problemas cardíacos. El médico recomendó una dieta rigurosa, sin sal, sin grasa. Me correspondió a mí prepararla. Claro, si la comida no está buena, es tu culpa si muero, amenazaba. Tú vas a cargar ese peso para siempre. Fue en ese periodo que descubrí por casualidad su secreto médico. Hurgando en un cajón en busca de un medicamento, encontré un informe médico antiguo. Ezequiel tenía alergia severa a las nueces, tan severa que una pequeña cantidad podría causar un choque anafiláctico fatal. Guardé esa información conmigo sin saber por qué. Tal vez fuese apenas el instinto de quien vive en cautiverio. Cualquier información puede ser útil algún día. Los años continuaron pasando y mi vida se resumía a ser la sombra perfecta del gran pastor Ezequiel Martínez. Los domingos vestía mi mejor vestido. Recogía el cabello en un moño perfecto y me sentaba en la primera banca con las manos cruzadas sobre la Biblia. Sonreía a los saludos, agradecía los elogios sobre cómo yo era un ejemplo de mujer cristiana. Nadie veía los hematomas estratégicamente cubiertos. Nadie oía los gritos ahogados por las paredes de la casa pastoral. Nadie percibía mis ojos muertos, la sonrisa que nunca alcanzaba la mirada. Hasta que en 1983 algo se rompió en mí. No fue un gran acontecimiento. No hubo un castigo peor que los otros. Fue algo pequeño, casi insignificante. Teníamos una nueva familia en la iglesia. El hermano José, su esposa Magdalena y la hija Raquel, de apenas 14 años. Una niña dulce, de ojos grandes y sonrisa tímida. Una mañana de domingo, vi a Ezequiel mirándola de un modo que yo conocía bien, la misma mirada que él había dirigido a tantas otras a lo largo de los años. Después del culto, él anunció: la joven Raquel va a comenzar consejería pastoral esta semana. Ha mostrado interés en bautizarse y necesitamos prepararla adecuadamente. Aquella noche, mientras lavaba los platos de la cena, noté que mis manos temblaban. Una rabia fría, diferente de cualquier cosa que ya hubiera sentido, comenzó a crecer dentro de mí. No por mí, ya había aceptado mi destino hace mucho tiempo, sino por Raquel, por aquella niña que aún tenía un brillo en los ojos que yo perdí 20 años atrás. Fue cuando decidí que de alguna forma esto necesitaba acabar. El martes siguiente, al anuncio de la consejería de Raquel, no conseguí dormir. Me quedaba imaginando a aquella niña inocente entrando en la oficina de Ezequiel sin saber lo que la esperaba. La misma escena que se había repetido tantas veces con tantas mujeres diferentes por tantos años. Y yo, siempre callada, siempre cómplice por mi silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en el pecho. Por primera vez en más de 20 años, tomé una decisión sola. Yo necesitaba ver lo que ocurría en aquella oficina. Necesitaba tener certeza. El miércoles, Ezequiel salió para visitar a un miembro enfermo en la zona rural. Estaría fuera todo el día. No entres en mi oficina, ordenó antes de salir, como siempre hacía. Y por primera vez decidí que desobedecería. Con las piernas temblorosas de miedo, entré en la iglesia vacía. El único sonido era el de mi corazón latiendo y el crujir del suelo de madera bajo mis pies. La sacristía quedaba en el fondo, una puerta siempre cerrada con llave. Hacía años que yo no entraba allí, no tenía la llave, claro. Ezequiel la cargaba siempre consigo, junto con otras dos en el mismo llavero, la de casa y la del carro. Pero yo sabía que había una copia. Había visto a Ezequiel entregársela al diácono Matías una vez, cuando necesitó que él buscara algunos documentos mientras estaba viajando. El diácono Matías vivía a 2 calles de la iglesia, un hombre anciano, viudo, que cuidaba del jardín de la iglesia en sus horas libres. Había sido el primer convertido cuando llegamos a la ciudad, leal a Ezequiel como un perro a su dueño. Inventé una historia. Dije que Ezequiel había llamado de la casa del hermano Severino, donde no había teléfono,
así que nadie podría confirmar, pidiendo algunos papeles urgentes de la oficina. Él dijo que usted tiene una copia de la llave, hermano Matías. El viejo me miró desconfiado. El pastor nunca deja a nadie entrar allí sin él. Tragué saliva. Es una emergencia. Tiene que ver con el bautismo de la joven Raquel. Necesita los documentos para hoy. Mis manos sudaban frío mientras yo mentía. Nunca había mentido antes. Era como si otra persona estuviera hablando por mi boca. Después de un momento de vacilación, Matías fue hasta un recipiente de azúcar en el estante y sacó de allí una llave pequeña. Devuélvala tan pronto como termine, hermana Carmen, y no toque nada más allá de los papeles que él pidió. Claro, hermano Matías, gracias. Volví a la iglesia con la llave escondida en la palma de la mano, como un tesoro prohibido o un arma secreta. Mis piernas temblaban tanto que necesité parar varias veces para respirar profundo. La voz de Ezequiel resonaba en mi cabeza. La desobediencia es el camino al infierno, Carmen. Pero algo más fuerte me impulsaba. La imagen de Raquel, tan joven, tan parecida a mí cuando llegué a Zapotlán del Rey. No podía dejar que la historia se repitiera. La llave giró con facilidad en la cerradura. La puerta se abrió sin ruido, como si también conspirara conmigo. La oficina era exactamente como yo recordaba. Un escritorio grande de madera oscura, estantes con libros religiosos, 2 sillas tapizadas de verde, una detrás del escritorio, otra enfrente, y en la pared detrás del escritorio, el cuadro de la última cena que yo había notado tantos años atrás. No sabía exactamente lo que buscaba. Revisé los cajones del escritorio. Primero, encontré documentos de la iglesia, registros financieros, nada que pareciera sospechoso o revelador. Los armarios también guardaban apenas lo esperado. Materiales para estudio bíblico, pilas de folletos evangelísticos, cajas con sobres de diezmo. Estaba casi desistiendo cuando mi mirada volvió hacia el cuadro de la última cena. Recordé cómo Ezequiel se enfureció cuando me pilló mirándolo en nuestro primer mes en la ciudad. Me aproximé y examiné el marco. Parecía normal, solo un cuadro común. Entonces noté que la pared detrás del cuadro sonaba hueca cuando golpeaba suavemente con los nudillos, diferente del resto de la pared. Con el corazón latiendo aceleradamente, retiré el cuadro, y allí estaba una caja fuerte de metal empotrada en la pared. Me quedé paralizada por algunos instantes. Una caja fuerte. ¿Qué podría estar guardado allí que fuese tan importante? ¿Dinero de la iglesia? ¿Documentos secretos o algo peor? La caja fuerte tenía un teclado numérico, no una llave. Necesitaba una combinación de 6 números. Intenté lo obvio primero. La fecha de nacimiento de Ezequiel. Nada. La fecha de nuestra boda. Nada. La fecha de fundación de la iglesia. Nada. Entonces recordé algo. Un versículo que Ezequiel citaba frecuentemente en sus sermones sobre juicio. Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Se abrieron los libros, y otro libro más, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros. Con dedos temblorosos, tecleé 2012. La caja fuerte emitió un clic suave y la puerta se abrió. Dentro no había dinero, no había documentos de la iglesia, había pequeñas cajas, cada una con un nombre escrito a mano en la tapa. Nombres de mujeres, decenas de ellas. Yo reconocía mujeres de la congregación, jóvenes que pasaron por la iglesia, visitantes que quedaron por poco tiempo. Algunas cajas tenían nombres que yo no conocía, probablemente de otras ciudades donde Ezequiel predicaba ocasionalmente. Con manos temblorosas tomé la primera caja. Tenía el nombre Nora escrito en la tapa. La abrí y encontré dentro un pequeño arete dorado, un mechón de cabello y una hoja de papel doblada. Desdoblé el papel y leí. Era una lista detallada de pecados confesados por Nora durante las consejerías. Cosas íntimas, vergonzosas, el tipo de secreto que nadie jamás contaría voluntariamente. Y al final de la lista, escrito en rojo, sumisión completa alcanzada en 15.790.
Tomé otra caja, Margarita. Dentro un pañuelo bordado, una cinta de cabello y otra hoja con confesiones. Al final, la misma frase aterradora. Sumisión completa alcanzada en 03-1071. Caja tras caja, el mismo patrón se repetía. Un objeto personal casi como un trofeo, un mechón de cabello, un documento con secretos íntimos, y aquella frase final, marcando el momento en que Ezequiel consiguió quebrar completamente la voluntad de aquella mujer. Cuando llegué a la última fila de cajas, encontré una que heló mi sangre. Tenía mi nombre, Carmen. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro, la alianza de oro de mi madre, la única cosa de valor que ella me había dado antes de la boda y que Ezequiel me quitó en nuestra primera noche juntos, diciendo que mujer casada no necesita joyas de la familia. También había un mechón de mi cabello cortado mientras yo dormía en nuestra noche de bodas, y la hoja de papel listando mis pecados, en su mayoría inventados por él para justificar los castigos. Al final, las palabras sumisión completa alcanzada en 040163, apenas 3 meses después de nuestra boda y pocas semanas después de llegar a Zapotlán del Rey. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Todo aquel tiempo, todas aquellas mujeres, no eran solo consejerías pastorales que se salieron de los límites. Era un sistema, un plan meticuloso para identificar mujeres vulnerables, extraer sus secretos más profundos, usar esos secretos para manipularlas y subyugarlas. Y entonces vi en el último estante de la caja fuerte una caja nueva con caligrafía fresca. El nombre Raquel estaba escrito en la tapa. La caja estaba vacía, esperando ser llenada, esperando que Raquel se convirtiera en una víctima más. Algo dentro de mí explotó. Una rabia helada, cristalina, diferente de todo lo que ya había sentido. No era solo por mí ahora, era por todas nosotras, por cada mujer en aquellas cajas, por el cabello cortado mientras dormían, por los secretos forzados, por la dignidad robada y por la joven Raquel, cuyo futuro sería destruido si yo no hacía nada. Cerré la caja fuerte, recoloqué el cuadro en la pared y salí de la oficina, cerrándola cuidadosamente. Devolví la llave al diácono Matías, que ni preguntó sobre los tales documentos que Ezequiel supuestamente necesitaba. Volví a casa en piloto automático. Preparé la cena, como siempre hacía. Arreglé la mesa. Cuando Ezequiel llegó, le serví en silencio. Respondí sus preguntas con el respeto de siempre. Escuché sus relatos sobre la visita al miembro enfermo. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. La mujer quebrada, la sombra silenciosa, había muerto en aquella oficina. En su lugar nació algo nuevo, algo determinado e implacable. Aquella noche, mientras Ezequiel dormía, me quedé despierta pensando. No podía simplemente denunciarlo. ¿Quién creería en la esposa contra el pastor? No podía huir, no tenía dinero, no tenía a dónde ir y él me encontraría. No podía confrontarlo. Sería suicidio. Necesitaba un plan que liberase no solo a mí, sino a todas las otras mujeres. Un plan que garantizara que Raquel y cualquier otra joven estarían a salvo. Recordé el informe médico que había encontrado años atrás, la alergia severa a las nueces. Y entonces, con una claridad asustadora, vi el camino a seguir. No sería rápido, no sería fácil, pero sería final. Mientras el sol salía, yo ya sabía exactamente lo que necesitaba hacer. El plan necesitaba ser perfecto. No tendría segunda oportunidad. Si Ezequiel sobreviviera, descubriría lo que hice, y mi destino sería peor que la muerte. Pasé noches en vela, pensando en cada detalle, calculando cada paso. Era como si toda mi vida de observación silenciosa hubiera sido un entrenamiento para este momento. Durante 4 semanas estudié sus hábitos con atención renovada. Había vivido más de 20 años observándolo cuidadosamente por supervivencia, pero ahora observaba con un propósito diferente. Noté que los jueves, él siempre llegaba más tarde para la cena, cansado de las consejerías.
En esos días estaba más distraído, menos atento a lo que yo hacía. Noté que su plato favorito era pollo con mole poblano, que yo preparaba una vez al mes y que él elogiaba como la única cosa que haces realmente bien. Noté que siempre tomaba un vaso de jugo antes de comer mientras contaba su día, con aquella satisfacción de depredador saciado. Necesitaba ser discreta en la ejecución. Comencé visitando el mercado más frecuentemente, comprando un poco cada vez para no levantar sospechas. Doña Yolanda de la tienda hasta extrañó cuando compré nueces. «¿Qué novedad es esta, hermana Carmen? ¿Al pastor le gustan?» Sonreí aquella sonrisa ensayada de tantos años. «Es para un pastel que la hermana Clotilde me enseñó. Sorpresa para el aniversario de la iglesia». Las nueces fueron guardadas en el fondo de la despensa, escondidas en un bote de harina que Ezequiel jamás abriría. Compré también un rallador nuevo, lo suficientemente pequeño para esconder en la manga del vestido, y una botella de jugo concentrado de mango. Su sabor preferido, lo suficientemente fuerte para disfrazar cualquier gusto extraño. En los días que precedieron a la ejecución del plan, casi desistí varias veces. No por miedo o culpa, sino por una vida entera condicionada a la sumisión. La voz de él resonaba en mi cabeza. Mujer que levanta la mano contra el marido tiene lugar marcado en el infierno. Pero entonces recordaba la caja fuerte, las cajas, los nombres, la caja vacía esperando a Raquel, y mi determinación volvía más fuerte que nunca. Elegí cuidadosamente la fecha, 17 de marzo de 1984. Un jueves, día de las consejerías. También el día marcado para la primera consejería de Raquel. No fue coincidencia. Si esperara más, tal vez fuese demasiado tarde para la niña. En la semana anterior hice una prueba. Preparé el pollo como siempre, pero añadí una cantidad mínima de nuez rallada en mi propio plato. Quería tener certeza de que el sabor no sería detectado. Comí sin sentir diferencia alguna en el gusto. La prueba fue un éxito. El miércoles, víspera del día elegido, vi a Raquel en el mercado con su madre. Ella parecía nerviosa, inquieta. Me aproximé como quien no quiere nada y comenté sobre el tiempo, sobre las frutas de la temporada. Entonces, cuando la madre se alejó para examinar algunas verduras, susurré a la niña: «Si puedes, inventa un dolor de cabeza mañana. Aplaza la consejería con mi marido». Ella me miró confusa, asustada. No dijo nada, pero vi en sus ojos que había entendido. Cuando la madre volvió, me despedí normalmente y seguí mi camino, el corazón latiéndome a toda prisa. Era la primera vez en décadas que desobedecía a Ezequiel abiertamente. Si él descubriera aquel pequeño acto de rebeldía, pero algo me decía que no lo descubriría, no tendría tiempo. En la noche anterior al gran día, apenas conseguí dormir, no por miedo o culpa, sino por una extraña sensación de paz, como si finalmente, después de décadas, hubiera encontrado mi verdadero propósito. A las 3 de la mañana, me levanté silenciosamente y fui hasta la cocina. Saqué las nueces del escondite y probé rallar una para ver cuánto tiempo llevaría, cuánto polvo produciría. Era un trabajo meticuloso, cada nuez rindiendo menos de una cucharadita de polvo fino. El jueves por la mañana, me preparé como siempre. Hice el café para Ezequiel, arreglé su ropa, lo serví en silencio. Cuando él salió para la iglesia, lo observé a través de la ventana de la cocina. Parecía tan común, tan normal. Nadie jamás sospecharía que bajo aquel traje impecable y aquella sonrisa pastoral se escondía un monstruo. Tan pronto como él salió, comencé los preparativos para la cena especial. Separé el pollo, corté las verduras, preparé el mole como a él le gustaba. Trabajé con una concentración que nunca había sentido antes. Cada movimiento era preciso, cada detalle planeado. A las 3 de la tarde me encerré en el baño con la bolsita de nueces que había guardado. Con el pequeño rallador reduje 2 nueces enteras a un polvo fino, casi invisible. El trabajo era lento y mis dedos dolían con el esfuerzo de rallar las nueces duras contra el metal fino del rallador. Tardé casi 1 hora.
Cuando terminé, tenía menos de 2 cucharaditas de polvo. Parecía tan poco para algo tan decisivo. Coloqué el polvo en un sobre de papel que escondí en el bolsillo del delantal. A las 5 recibí una llamada telefónica del diácono Matías. Raquel había cancelado la consejería, alegando una fuerte migraña. Ezequiel estaba furioso, había marcado nuevamente para la semana siguiente y ahora estaba en la casa del hermano Jeremías, discutiendo asuntos de la iglesia. Él pidió avisar que va a retrasarse para la cena. Hermana Carmen, debe llegar alrededor de las 8. Gracias, hermano Matías. La cena estará esperando. Colgué el teléfono con una sensación de alivio. Raquel me había escuchado. Por lo menos por una semana más estaría segura. A las 6 comencé a cocinar de verdad. El pollo con mole necesitaba quedar perfecto, exactamente como a él le gustaba. Cualquier diferencia podría despertar sospechas. Mientras el pollo cocinaba con las especias, clavo, canela, comino, pimienta, yo ensayaba mentalmente cada paso de lo que estaba a punto de hacer. A las 7:30 la cena estaba lista, la mesa puesta con esmero, el pollo con mole humeante en una fuente de cerámica, el jugo de mango en la jarra de vidrio. Mientras esperaba, saqué el sobre del bolsillo. ¿Era tan poco polvo, sería suficiente? El médico había dicho que incluso una cantidad mínima podría ser fatal para quien tiene alergia severa. Aún así, no podía arriesgar. Tomé una nuez más y la rallé también, añadiendo el polvo al sobre. Me senté en la silla de la cocina, sobre en la mano, y por un momento vacilé. Lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Yo, que había sido criada para obedecer, para servir, para someterme a la voluntad del hombre y de Dios, estaba a punto de cometer el pecado más grave de todos. Pero entonces, como una película, vi pasar en mi mente cada una de las cajas en la caja fuerte, cada nombre, cada mechón de cabello, cada confesión arrancada a la fuerza, cada vida destruida. Perdóname, Señor, susurré hacia el techo de la cocina. Si esto me lleva al infierno, que así sea, pero no puedo permitir que Él destruya más vidas. A las 8 en punto, oí el coche de Ezequiel estacionando frente a la casa. Serví un vaso de jugo y con manos extrañamente firmes, vertí el contenido del sobre en el líquido anaranjado. Mezclé bien con una cuchara hasta tener certeza de que el polvo estaba completamente disuelto. No había vuelta atrás. Ezequiel entró tirando el saco sobre el sofá, como siempre hacía. Parecía cansado, pero satisfecho, como un depredador tras una cacería exitosa. Esa niña Raquel canceló la consejería, comentó irritado. Dijo que estaba con migraña. Migraña cuando era su consejería espiritual. ¡Qué falta de respeto con las cosas de Dios! «Qué pena, querido», respondí bajito mientras arreglaba su lugar en la mesa. «Tal vez la semana que viene ella esté mejor». «Lo estará», dijo con aquel tono que yo conocía tan bien. «Ya hablé con los padres, no habrá más excusas». Le serví el vaso de jugo, como hacía todas las noches. «Debes estar cansado y con sed, el jugo está fresquito». Él tomó un largo sorbo de jugo, cerrando los ojos por un momento. «Excelente, como siempre. Tú tienes tus defectos, Carmen, pero sabes cómo preparar un buen jugo». Serví el pollo con mole primero para él, después una pequeña porción para mí. Como siempre, él comió sin prisa, saboreando cada cucharada mientras hablaba sobre los planes para la iglesia, sobre cómo Dios estaba abriendo puertas, sobre cómo su influencia crecía en la región. «Estoy pensando en ampliar las consejerías», dijo entre una cucharada y otra. «Hay muchas jóvenes en la iglesia necesitando orientación espiritual. Esta generación está perdida en el mundo». Asentí en silencio, observándolo comer. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Habría calculado mal? ¿El polvo no sería suficiente? ¿Los médicos estarían equivocados sobre la gravedad de la alergia? Entonces, ocurrió. En medio de una frase sobre la construcción del nuevo anexo de la iglesia, Ezequiel paró. Llevó la mano a la garganta. Sus ojos se abrieron en pánico. «No consigo respirar», jadeó, la voz ya ronca. Me levanté calmadamente.
¿Qué pasó, querido? ¿Te sientes mal? Ah, Ospita, intentó decir, el rostro ya comenzando a hincharse, manchas rojas apareciendo en el cuello. Tomé su vaso de jugo y el mío, llevándolos al fregadero. Los lavé cuidadosamente mientras él luchaba para respirar detrás de mí. Sabes, Ezequiel, encontré tu caja fuerte la semana pasada. Él intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Cayó al suelo, jadeando como un pez fuera del agua. Todas aquellas cajas, todas aquellas mujeres. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, demasiado calmada. La caja con el nombre de Raquel, vacía esperando, así como la mía, estuvo vacía una vez. Él extendió la mano hacia mí, implorando con los ojos lo que no conseguía más decir con la boca. Sus uñas comenzaban a ponerse azuladas. Proverbios 16:18. Cité mirándolo a los ojos. La soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu, a la caída. ¿Recuerdas cuando me dijiste eso? Cuando perdí a nuestro bebé. Ezequiel estaba en el suelo ahora, convulsionando levemente. Sus ojos demostraban entendimiento. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía quién era responsable. Nadie va a sospechar, continué, ahora sentándome en el suelo a su lado, pero fuera de su alcance. El piadoso pastor Ezequiel, con su problema cardíaco conocido, un ataque súbito durante la cena, una tragedia, todos van a consolarme, a la pobre viuda. Sus ojos me miraban con un odio que, por primera vez en la vida, no me causó miedo alguno. Esto es por mí, por Nora, por Margarita, por cada mujer en aquellas cajas y por Raquel, a quien nunca vas a tocar. Fueron mis últimas palabras. Ezequiel murió allí mismo en el suelo de la cocina de la casa pastoral a los 50 años de edad, víctima de un choque anafiláctico severo. Me quedé sentada a su lado por 20 minutos más, solo para tener certeza. Después llamé al diácono Matías. «Venga rápido, hermano. El pastor se siente mal». Cuando él llegó, 15 minutos después, ya había lavado los platos de la cena, guardado la comida y estampado en mi rostro la expresión de desesperación apropiada. Él se desmayó de repente. Llamé su nombre. Intenté despertarlo, pero no responde. El diácono Matías llamó a una ambulancia y después comenzó a telefonear a otros miembros de la iglesia. En menos de una hora, la casa pastoral estaba llena. Mujeres me abrazaban, intentando consolar a la esposa desesperada. Hombres se reunían en círculos de oración. El médico llegó, examinó el cuerpo y declaró la muerte por probable ataque cardíaco. «Puede haber sido también una reacción alérgica severa», comentó. ¿El pastor tenía alguna alergia conocida? No que yo sepa, mentí con los ojos bajos. Él siempre fue tan saludable, solo tenía aquel problemita del corazón. El médico asintió comprensivo. A veces, esas alergias se desarrollan súbitamente, o tal vez haya ingerido algo sin saber. De cualquier forma, fue muy rápido. Él no debe haber sufrido mucho. No tuve valor para decir que esperaba que hubiera sufrido cada segundo. En vez de eso, lloré. Lágrimas reales de alivio, de liberación, que todos interpretaron como dolor profundo. El resto de la noche fue un borrón de personas entrando y saliendo de casa. Necesitaba mantener la compostura, el papel de la viuda devastada. Por dentro, sin embargo, sentía una ligereza que no conocía desde niña, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros, como si pudiera finalmente respirar. Dormí aquella noche, por primera vez en 22 años, sin miedo, un sueño profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos. Cuando desperté por un momento, aún esperé oír la voz de Ezequiel dando órdenes. Pero había apenas silencio, un silencio bendito. Los preparativos para el funeral tomaron los próximos 2 días. La iglesia entera se movilizó. El ataúd más caro, las flores más bonitas, el lugar más noble del cementerio. El hombre de Dios merecía nada menos que eso. El funeral de Ezequiel fue el mayor que Zapotlán del Rey jamás vio. Pastores de toda la región vinieron a presentar homenajes.
Algunos tenían lágrimas en los ojos cuando hablaban del ejemplo de siervo fiel, del hombre íntegro que deja un legado inmortal. Me quedé al lado del ataúd por horas, recibiendo condolencias, agradeciendo el apoyo, interpretando el papel de la viuda devastada con perfección. Al final, tenía 22 años de práctica en fingir. Durante el entierro, noté algo curioso. Algunas mujeres, las mismas que yo sabía tenían cajas en la caja fuerte, no lloraban. Sus ojos, como los míos, estaban secos. Sus rostros, compuestos en expresiones solemnes, no demostraban el dolor que todos esperaban. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había palabras, no había gestos, apenas un entendimiento silencioso, una comunión invisible. Pero la historia no terminó con el entierro. 3 días después, volví a la iglesia. Usando la llave que había tomado del bolsillo de Ezequiel antes de que el cuerpo fuera removido, entré en la oficina. El cuadro de la última cena continuaba en el mismo lugar. La caja fuerte detrás de él guardaba los mismos secretos. Tecleé la combinación 2000-2012. La puerta de la caja fuerte se abrió con aquel mismo clic suave que había oído la primera vez. Las cajas estaban allí, organizadas en filas perfectamente alineadas, cada una con un nombre femenino en la tapa, cada una conteniendo los secretos y las vergüenzas que él había coleccionado a lo largo de los años. Con cuidado, retiré todas las cajas. Una por una, las abrí y removí los trofeos, aretes, anillos, pañuelos, mechones de cabello, objetos que para él representaban conquistas, poder. Para las mujeres representaban humillación, miedo, sumisión forzada. Coloqué cada ítem en un sobre separado con el nombre de la dueña escrito por fuera. Los documentos con los secretos y las vergüenzas forzadas los quemé todos en el patio trasero de la iglesia, observando las cenizas subir hacia el cielo de la noche como una ofrenda. Con cada pedazo de papel que se transformaba en cenizas, sentía que parte del poder que Ezequiel ejerció sobre todas nosotras también se disolvía en el aire. En las semanas siguientes encontré formas de devolver cada trofeo a su legítima dueña, un sobre sin remitente en el buzón, un paquetito dejado en la puerta. Para algunas que habían salido de la ciudad, pedí al cartero que entregara en sus nuevas moradas, diciendo que era un recuerdo de la antigua iglesia. Nunca anexé notas, nunca me identifiqué, no era necesario. Cada mujer sabía exactamente lo que aquellos objetos significaban y sabían, sin que yo necesitara decir, que el hombre que las había subyugado no podría más lastimarlas. Nora, la esposa del comerciante, me encontró en el mercado 2 semanas después de recibir su arete de vuelta. No mencionó el sobre, no agradeció directamente, solo sostuvo mi mano por un momento más largo de lo normal cuando me saludó y dijo, mirándome a los ojos, «Que Dios te bendiga, hermana Carmen, de verdad». Margarita, que se había mudado a Guadalajara después del matrimonio apresurado, volvió para visitar a los padres algunos meses después. Nos cruzamos en la plaza de la iglesia. Ella paró, me miró largamente y entonces, para mi sorpresa, me abrazó fuerte. «Gracias», susurró en mi oído antes de alejarse rápidamente, con lágrimas en los ojos. Nunca conté la verdad a nadie, no necesitaba. Bastaba ver en los ojos de cada una de ellas el entendimiento silencioso cuando nos cruzábamos en la calle o en el mercado. Un pequeño asentimiento con la cabeza, una mirada que decía, «Estamos libres». En cuanto a la caja con mi nombre, la guardé. La alianza de mi madre volvió a mi dedo. El mechón de cabello y el documento de sumisión ardieron junto con todos los otros. La iglesia me ofreció la casa pastoral para continuar viviendo. Al final, ¿dónde más iría la pobre viuda del pastor? Acepté, pero apenas por el tiempo necesario para organizar mi vida. 6 meses después del funeral, vendí la casa que Ezequiel y yo habíamos comprado como inversión en Guadalajara, un inmueble que él mantenía en secreto de la congregación, pagado con dinero desviado de los diezmos. Con el dinero, compré una casita simple en las afueras de Zapotlán del Rey y comencé una pequeña cría de gallinas.
¿Por qué no salí de la ciudad? Algunos podrían preguntar. La verdad es que no tenía otro lugar a donde ir. No tenía más familia en Arandas. Mis padres ya habían fallecido. Mis hermanos estaban esparcidos por el país. Y además de eso, quería quedar lo suficientemente cerca para ver el resultado de lo que hice, para ver a Raquel crecer y casarse sin las cicatrices invisibles que tantas otras cargaban, para ver una a las mujeres de las cajas recuperar sus vidas, sus sonrisas, su dignidad. Nunca me casé nuevamente, nunca quise. La libertad que encontré en la viudez era demasiado dulce para cambiar por cualquier compañía. En los primeros años, algunos hombres de la iglesia, viudos, solteros mayores, insinuaron interés. Rechacé a todos con educación, diciendo que mi corazón aún pertenecía al pastor Ezequiel. Nadie sospechó que la verdad era exactamente lo opuesto. Mi corazón, finalmente, pertenecía apenas a mí. Con el tiempo, la leyenda del gran pastor Ezequiel Martínez fue creciendo en la ciudad. El santuario dedicado a su memoria, el culto anual en su homenaje. Yo comparecía a todos, siempre vestida de negro, siempre con una pequeña sonrisa que todos interpretaban como añoranza. Nadie nunca supo que en cada uno de esos cultos yo celebraba no la vida del hombre, sino su ausencia. Celebraba el hecho de que él nunca más lastimaría a nadie. En cuanto a Raquel, ella creció, se graduó como maestra y hoy dirige la escuela municipal de la ciudad. Se casó con un muchacho amable, tuvo 3 hijos. A veces la encuentro en el mercado, intercambiamos sonrisas. Ella nunca supo lo cerca que estuvo de tener su vida destruida. Y es mejor así. Si ellos extrañan al hombre que conocían, yo extraño a la mujer que podría haber sido si nunca lo hubiera conocido. La niña de Arandas que soñaba mirando las estrellas por las rendijas de la pared de adobe. La joven que podría haber estudiado, viajado, amado de verdad. Pero no me arrepiento ni por un segundo. Y en las noches en que el peso de lo que hice intenta visitarme, recuerdo las cajas en la caja fuerte, los nombres, las vidas quebradas, y duermo el sueño de los justos. Hoy, a mis 78 años, vivo una vida que jamás imaginé ser posible cuando era aquella joven esposa aterrorizada. Continúo aquí en Zapotlán del Rey, en la misma casita simple que compré tras la muerte de Ezequiel. El tiempo pasó, la ciudad creció, pero algunos rincones aún guardan la misma paz que me acogió cuando finalmente pude respirar sin miedo. Mi casa queda un poco alejada del centro, rodeada por un patio grande donde crío mis gallinas. Son más de 20 ahora, todas con nombres. Está la pintada, la manchada, la colorada, la blanquita, cada una con su temperamento, cada una con su historia. Despierto tempranito antes de que salga el sol para alimentarlas. Ellas ya me conocen, corren hacia mí en cuanto abro la puerta del gallinero. Es una alegría ver a estos animalitos de Dios tan libres, tan despreocupados. En el mismo patio tengo mi jardín de hierbas, un rinconcito especial que cultivo con todo cariño. Romero para la memoria, albahaca para alejar energías malas, ruda para protección, espada de San Jorge para guardar la casa. Aprendí sobre el poder de estas plantas con doña Severina, una señora que conocí en el mercado años atrás. Ella me enseñó que la naturaleza tiene cura para muchos dolores, incluso los del alma. Las mañanas son mi momento sagrado. Después de cuidar de las gallinas, preparo mi cafecito, me pongo mi mejor vestido, simple, pero siempre limpio y bien planchado, y voy a la iglesita a rezar. No la misma donde Ezequiel predicaba, claro. En aquella nunca más pisé. Frecuento una capillita católica en la entrada de la ciudad. Volví a mis raíces, al catolicismo de mi infancia en Arandas. No me arrepiento de los años como evangélica. La fe siempre fue mi fuerza. No importa el nombre que damos a Dios, pero necesitaba un recomienzo completo. En la capilla rezo sola antes de que el padre o cualquier otra persona llegue. Me gusta el silencio, la luz filtrada por los vitrales, el olor a cera e incienso. Converso con Dios a mi manera, sin intermediarios. Pido perdón por lo que hice.
aunque en el fondo del corazón no me arrepienta. Imagino que Dios, que ve más allá de las apariencias, entiende a cualquier ser humano. Vuelvo a casa caminando despacio, saludando a los vecinos en el camino. Todos me conocen como Doña Carmen, la viuda del pastor Ezequiel. Me respetan, me tienen cariño. Si supieran, pero no sabrán. Algunos secretos necesitan ser llevados a la tumba. Mis tardes están llenas de pequeñas alegrías. Hago tejido sentada en el portal, observando la vida pasar. Crochet también, aunque mis dedos ya no sean tan ágiles como antes. Hago colchas, bufandas, gorros. Algunos los vendo en la feria de artesanía que ocurre los sábados en la plaza. Otros los regalo a niños del vecindario o para la campaña del abrigo de la iglesia. De vez en cuando recibo la visita de Teodora, mi vecina más cercana, una señora de 80 años, viuda como yo, pero que tuvo la bendición de un matrimonio feliz. Tomamos té juntas, intercambiamos recetas, hablamos sobre los acontecimientos de la ciudad. Es un consuelo tener a alguien así cerca, una amiga verdadera, de esas que la vida solo nos presenta cuando ya tenemos cabellos blancos y arrugas para contar historias. A veces, para mi sorpresa, recibo también la visita de algunas de aquellas mujeres, las de las cajas. Nunca hablamos directamente sobre el pasado, sobre lo que ocurrió. No es necesario. Traen un pastel, un pan casero, una mermelada. Nos sentamos en el portal, hablamos sobre el tiempo, sobre sus hijos y nietos, sobre la vida que floreció después de que la sombra se fue. En esos momentos siento que valió la pena. Cada segundo de miedo, cada lágrima tragada, cada marca que cargué en la piel y en el alma. Una vez al mes voy hasta el centro de la ciudad a hacer compras mayores, pagar las cuentas, resolver pendencias. Paso siempre frente a la antigua iglesia donde Ezequiel predicaba. Ahora es pastoreada por el pastor Elías, un hombre joven, de sonrisa sincera y ojos limpios. Dicen que es bondadoso con la esposa, paciente con los hijos, que sus consejerías son realizadas en presencia de otros diáconos, siempre a puertas abiertas. La vida continúa y a veces mejora. Al finalizar la tarde, cuando el sol ya se está poniendo, tengo mi ritual más importante. Me arrodillo en la habitación, enciendo una vela y rezo pidiendo perdón por mis pecados. No me arrepiento de lo que hice. Eso nunca. Pero reconozco que tomé una vida, aunque fuera la vida de un monstruo, y eso tiene su peso. Mi habitación es simple, como toda la casa. Una cama individual con colcha de retazos que yo misma hice. Un armario pequeño de madera, un tocador antiguo que compré en una tienda de segunda mano. En la pared apenas un crucifijo y una foto de mis padres, ya amarillenta por el tiempo. No tengo fotos de Ezequiel, no tengo recuerdos materiales de aquellos años. Preferí dejarlo todo atrás, comenzar de cero. Las noches son tranquilas. Ceno algo ligero, una sopa, un atole. A veces apenas frutas. Después leo un poco, generalmente la Biblia o algún libro de poesía que tomo prestado de la pequeña biblioteca municipal. Me gusta especialmente Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que también encontró su voz tarde en la vida, que encontró su camino después de mucho sufrir. Me identifico con ella de un modo que no sé explicar. Antes de dormir, me siento junto a la ventana y contemplo el cielo estrellado. Recuerdo aquella niña que miraba las estrellas por las rendijas de la pared de adobe, soñando con libertad. Tardó, pero el sueño se realizó. No de la forma como imaginaba. La vida raramente sigue los guiones que escribimos para ella, pero aquí estoy, libre, en paz, dueña de mi propio destino. Muchas personas tal vez no entiendan mi felicidad simple, mi satisfacción con tan poco, pero quien vivió décadas en la oscuridad sabe valorar cada rayo de sol. Quien tuvo la voz silenciada por tanto tiempo sabe el valor de poder decir sí y no, según la propia voluntad. Quien fue prisionera en su propia casa entiende la bendición que es abrir la puerta y salir sin pedir permiso. No tengo hijos biológicos. Aquel bebé que perdí en 1965 fue mi único embarazo. Pero de cierta forma siento que tengo hijas espirituales.
Raquel, por ejemplo, que se convirtió en directora de la escuela municipal y hoy orienta a jóvenes muchachas a buscar educación, independencia. O la hija de Nora, Graciela, que a veces viene a visitarme, trayendo sus bordados para que yo enseñe nuevos puntos. O las nietas de Margarita, que me llaman abuelita Carmen cuando me encuentran en la plaza. Si la maternidad es cuidar, proteger, crear espacio para que nuevas vidas florezcan, entonces fui madre de aquella forma silenciosa y decisiva, cuando impedí que la caja fuerte de Ezequiel se llenara con más nombres, más cajas, más vidas quebradas. Ahora, a mis 78 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todos los dolores, valió la pena. No por la parte que viví en la sombra, sino por lo que construí en la luz, por la paz que encontré, por la libertad que conquisté, por las pequeñas alegrías que aprendí a valorar y principalmente por la certeza de que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay un camino. Puede ser tortuoso, puede ser peligroso, puede ser moralmente ambiguo, pero existe. Y es eso lo que me hace despertar sonriendo todas las mañanas, agradecida por un día más. Agradecida por estar viva, por ser libre, por poder decir finalmente, esta vida es mía. Mis queridos que me escucharon hasta aquí, llegué a mis 78 años cargando un secreto que pocas personas en el mundo conocen. Un secreto que compartí con ustedes hoy, no para jactarme, no para buscar absolución, sino para que sepan que incluso en las situaciones más sombrías existe una salida. Viví más de 20 años bajo el yugo de un hombre que usaba la palabra de Dios como látigo, que se escondía detrás de la Biblia para cometer atrocidades. La caja fuerte de Ezequiel, con sus cajas, sus nombres, sus trofeos macabros, era el retrato perfecto de su alma, fría y calculadora. Cuando descubrí aquella caja fuerte detrás del cuadro de la Última Cena, algo dentro de mí cambió para siempre. Percibí que a veces el silencio no es virtud, es complicidad. Percibí que la obediencia ciega, incluso en nombre de la fe, puede transformarnos en instrumentos del mal. Si tú que me escuchas ahora estás preso en una situación de abuso, quiero decirte, existe una salida. Dios no creó a nadie para ser saco de golpes. Ningún versículo de la Biblia correctamente interpretado justifica la crueldad. Como dice Salmos 34:18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. La vida es un regalo demasiado precioso para ser vivida con miedo. La verdadera fe libera, no aprisiona. El verdadero amor construye, no destruye. Como aprendí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis queridos, antes de despedirme, quiero pedir un favor especial. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja en los comentarios la palabra luz para que yo sepa que viste hasta el final. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Que Dios bendiga tu camino y te dé valor para enfrentar tus propias cajas fuertes, sean cuales sean. Esta abuelita aquí te manda un abrazo apretado en tu corazón.